Muchos saludos, una vez más, es un verdadero gusto poder saludarles, estimados oyentes. Es nuestro deseo que todos se encuentren muy bien a esta hora. En esta ocasión traemos la última lección del capítulo 7 de este discipulado, la cual se titula Las ordenanzas en la iglesia. Si no has escuchado los capítulos anteriores de este discipulado, te invitamos cordialmente a que puedas hacerlo y juntos aprender cada día más de la palabra de Dios. Bueno, empezamos esta lección diciendo que las ordenanzas dentro de la iglesia son los ritos externos que Cristo ha ordenado que sean administrados en su iglesia, como símbolos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Por favor, no te inquietes porque dije la palabra ritos. Y es que la palabra rito viene del latín ritus, que prácticamente se refiere a costumbres o ceremonias que han sido establecidas de antemano. En el caso del cristianismo se refiere al simbolismo que tienen estas ordenanzas, ya que expresan de una forma viva la verdad del Evangelio y la confirman al creyente que las obedece. ¿Por qué digo que confirman al creyente? Bueno, porque si las obedeces es porque tú las crees de todo corazón, ¿no es así? Claro que sí. En el Nuevo Testamento encontramos dos ordenanzas, que son las que practicamos la Iglesia de Cristo, en todos los lugares de congregación que verdaderamente quieren seguir los mandamientos de Jesús, por supuesto. ¿Cuáles son estas dos ordenanzas? Bueno, número 1, el bautismo, y número 2, la Santa Cena, así es. Permítanme, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el bautismo. En San Mateo 28, verso 19, encontramos a Jesucristo dando las últimas instrucciones a sus discípulos justo antes de ascender o subir al cielo, y les dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Podemos ver claramente en este pasaje que es una ordenanza de nuestro Señor el ser bautizados. No hay cuestión de duda, Él lo ordenó de esa manera. Ahora vamos a hablar de cuál es el simbolismo del bautismo en el creyente. Para ser más específicos, el bautismo en agua es símbolo de una nueva vida, la cual ha sido liberada del castigo y del poder del pecado. Romanos 6, verso 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al entrar en las aguas, estimados oyentes, y ser sumergido, el creyente confiesa estar enterrando todos sus afectos corrompidos y el pecado de su vida pasada. Y al salir del agua, declara recibir por la fe la vida resucitada de Cristo para ahora vivir una nueva vida y esperanza. No sé si tú ya seas bautizado, pero bueno, ya entonces tú sabes cómo esto funciona, qué es lo que tú repites, qué es lo que te dicen que digas, y bueno, el discipulado que se te da para que puedas entender realmente qué es lo que estás haciendo. Luego, número 2, simboliza la unión del creyente con Cristo. Recuerda, estamos hablando del bautismo. Romanos capítulo 6, de su verso 3 al 5 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miremos también lo que nos dice Colosenses capítulo 2, verso 12. Mira. Dice la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, amados, gracias a estos pasajes nos queda bien claro que el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo y la de aquel que se está bautizando y cree de todo corazón en lo que está haciendo y que lo está haciendo en obediencia a nuestro Señor, expresando así la identificación y unión de Él, o ya sea ella, con Cristo nuestro Señor. Somos identificados en su muerte y en su resurrección de los muertos. El bautismo es el símbolo de la unión espiritual, digamos, de todos los creyentes en Cristo.
Creo todos hemos escuchado ya frases como, por ejemplo, somos uno en Jesús, somos una familia en Cristo, y también entre nosotros mismos nos llamamos hermanos, hermanas. Pero, ¿cuáles son las razones para esto, para llamarnos así? Mira lo que nos dice Efesios 4, verso 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Vemos acá también que el bautismo simboliza la unidad cristiana en Cristo Jesús. Bueno, creo ya nos ha quedado bastante claro cuál es el simbolismo del bautismo en la vida del creyente. Ahora vamos a pasar a otro subtema y es la forma de administración del bautismo. Y bueno, aquí quiero ser claro que no es mi intención entrar en debate ni ofender a nadie. Aquel que ama a Dios, Dios le revela su verdad, solo tiene que tener un corazón susceptible a su Espíritu Santo. Amados oyentes, la forma bíblica para el bautismo en agua es por inmersión, es decir, siendo sumergido en agua. Y bueno, veamos algunas de las razones para decir esto. La palabra griega traducida como bautizar es baptizo, que significa sumergir, hundir, aunque muchos ahora han querido desviar esta traducción a otras posibles interpretaciones. Pero veamos qué nos dice la Biblia respecto al bautismo. Vamos a la lectura a San Marcos capítulo 1, verso 9 y 10, y dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Bueno, fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Escucharon muy bien? Dice, cuando subía del agua. ¿Por qué? Porque nos da a entender que, bueno, fue sumergido. Entonces, cuando subía del agua, vio el cielo abrirse y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. También el mismo simbolismo prácticamente exige que sea por inmersión. ¿Por qué? Bueno, al entrar en el agua, morimos al pecado. Y es allí que el viejo hombre queda sepultado. Esa es la tumba de ese viejo hombre. Y cuando salimos del agua, resucitamos en una nueva vida para Dios. Es un acto simbólico de lo que Cristo sí hizo en verdad. Pues Él sí murió literalmente y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, como todos sabemos, y hoy ha sido glorificado por Dios. También cuando vemos el testimonio histórico de la Iglesia Apostólica, nos damos cuenta que el bautismo era por inmersión al principio. Luego de los años 100 y eso ya se encuentran registros de bautismo por aspersión, pero al principio vemos que era así. Los historiadores y los arqueólogos, bueno, han encontrado lugares donde dice que los cristianos se bautizaban por multitudes tal vez. Y bueno, son, ¿qué te diré? Para el día de hoy, digamos, son piscinas, llamémosle de esa manera. Por último, sobre el bautismo, tenemos que dejar en claro que es un mandato para todo creyente. No es una opción que tú digas, no me bautizo. Bueno, Cristo Jesús manda esa ordenanza que sea todo creyente, bautizado. Aunque la salvación no es por el bautismo, queremos dejar eso claro. La salvación no es por el bautismo, pero por una fe verdadera en Cristo lo hacemos, porque Él lo mandó de esa manera. Sí, es una expresión fundamental de la obediencia que acompaña a una fe genuina y también es el testimonio que sella nuestro compromiso con Dios, que hemos sido sepultados y nacidos de nuevo para una vida en Cristo Jesús. Ahora, quizás alguien que me escucha en estos momentos, tal vez tú fuiste bautizado siendo un bebé aún, debido a la tradición, debido a tus padres, etc. Y hoy, ya siendo un adulto, has decidido servir a Dios voluntariamente porque en verdad le amas y quieres seguir las pisadas de Cristo. Recuerda, Cristo también se bautizó y Él no tenía pecado, pero fue un acto de obediencia a Dios. Y bueno, tal vez en ti surge la pregunta si el bautismo que tuviste cuando eras un bebé, del cual quizás ni siquiera te acuerdas y solo lo sabes porque conservas algunas fotos por allí o te las han mostrado,
Te preguntas si eso es válido o deberías bautizarte porque ahora sí eres tú quien está tomando la decisión voluntariamente. Bueno, esta es una pregunta complicada para algunos, pero si tú amas a Dios, crees en su palabra. Y mira lo que la misma Biblia nos dice que debemos hacer antes de ser bautizados. Pon mucha atención. Hechos capítulo 2, verso 38. Si quieres tú puedes anotar las citas bíblicas y leerlas luego cuando puedas. Una vez más repito, Hechos capítulo 2, verso 38. Dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijémonos bien que la palabra arrepentíos es antes de bautícese cada uno. Y es que para podernos bautizar debemos estar arrepentidos, pues como ya dijimos, el bautismo es el simbolismo de la muerte del viejo hombre. Pero si tú aún no quieres dejar esas manías, si tú aún no quieres dejar esa pasada manera de vivir que de antemano sabes que desagrada a Dios, si tú no estás arrepentido de eso, ¿cómo vas a tomar el bautismo? Así que el bautismo quiere decir que estamos renunciando a la pasada manera de vivir. Mira lo que nos dice Marcos 16:16. Nos dice claramente qué debemos hacer antes del bautismo. Dice su palabra, Marcos capítulo 16, verso 16, por si gustas anotar la cita. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos otro requisito para poder ser bautizado y obtener el beneficio de la salvación. El que creyere, nos dice claramente su palabra. Amados, es necesario primeramente creer en verdad en lo que estamos haciendo, porque si no, no tendría ningún sentido. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no tienes la fe y no crees que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque es un mandato de Dios, porque Dios así lo ha dejado en su palabra, ¿qué sentido tendría que te bautices? Así que en ninguna manera. Acá Marcos nos lo deja muy claro. El que creyere y luego fuere bautizado. Así que es necesario primeramente creer en verdad lo que estamos haciendo, que es de parte de Dios y para Dios. Antes de que nos bauticemos, tenemos que creer. Miremos en la Biblia otro texto más y analicemos lo que Felipe le dice a un etíope, que es lo que debía creer para poder ser bautizado. Como dijimos, debemos creer. Pero, ¿qué es lo que debemos creer antes de ser bautizados? Hechos capítulo 8, versos 36 y 37. Dice la palabra del Señor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate la confesión. Vemos nuevamente, es clara la palabra de Dios. Antes de ser bautizado, el etíope tenía que creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le dice en este pasaje que si él cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí puede ser bautizado. Ahora, a la luz de lo leído, estimados oyentes, a lo que hemos leído en la palabra de Dios, ¿cuál es tu opinión? ¿Será bíblico y válido bautizar a los bebés? ¿Estará en ellos la capacidad y deber de arrepentirse, de creer de todo corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, a la luz de las Escrituras creo que ya quedó claro, ya tú conoces la respuesta. Y para ti que has nacido de nuevo y comienzas este caminar, a la luz de las Escrituras, ¿consideras tú que el bautizarse es opcional para ti y puedes negarte a recibirlo? ¿O es un mandato para ti el cual debes obedecer por amor a Dios? Esta respuesta tú la debes conocer ya. Ahora, estimados oyentes, vamos a hablar acerca de lo que es la Santa Cena. Este es la segunda ordenanza que nuestro Señor Jesucristo personalmente dejó. La Cena del Señor, Santa Cena, o como otros la conocen, la Eucaristía, es también un rito externo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo instituyó. En ese momento en que la iglesia reunida come el pan y bebe el vino,
en recordatorio y señal de nuestra constante dependencia de nuestro Salvador, que fue crucificado, pero también que resucitó y que ahora es nuestra fuente de vida espiritual. Ya entrando en detalles, el simbolismo de la Santa Cena la Santa Cena es símbolo de la muerte sustituta de Cristo por nuestros pecados. Mira lo que nos dice Marcos capítulo 14, verso 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Luego tenemos Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Escuchas una vez más? Haced esto en memoria de mí. Luego, primera de Corintios, capítulo 11, verso 24 en adelante, nos dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Una vez más vemos: haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces, versículo 26, así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 10, verso 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta. Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En estos versículos podemos ver el simbolismo en la Santa Cena de la unidad de todos los creyentes también. La unidad, por supuesto, en Cristo Jesús y nuestra dependencia continua de Él, que Él es nuestro Salvador resucitado, que es Él quien tomó nuestro lugar muriendo por nuestros pecados. Y eso es también, como mencionábamos antes, lo que simbolizamos en el bautismo. Muertos con Cristo, pero también resucitados con Cristo para una nueva vida. Espero que esté quedando bastante claro. Ahora vamos a hablar acerca de la forma de administración de la Cena del Señor. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Fíjate bien, dice: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, les dio del pan y también les dio del vino, que representan su carne y su sangre a todos los que estaban con él. Mira lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Podemos ver claramente, estimados oyentes, que los elementos que se le deben proporcionar a los creyentes cuando se realiza la Santa Cena y vamos a participar de ella, tiene que ser pan, pero también vino. Son los dos elementos que no pueden faltar al obedecer este mandato del Señor de tener la comunión de la Santa Cena. Debe proporcionarse al creyente pan y también vino. No sería correcto dar a alguien solo el pan, que representa la carne del Señor o el cuerpo del Señor, o por lo contrario dar solo el vino, que representa su sangre. Se deben administrar ambos. Y el que lo recibe debe autoexaminarse muy bien, pues quien lo come y bebe indignamente es hallado culpable de la sangre derramada por el Señor. Y otros pasajes nos dicen que por eso muchos están enfermos y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Así que tomar parte en la Santa Cena, estimados oyentes, aunque es un mandato de nuestro Señor, es algo que debemos tomar muy seriamente y autoexaminarnos, como dice la palabra, antes de hacerlo. Ahora, ¿cómo debemos participar de ella? Bueno, ya hemos visto el significado y solemnidad de la Santa Cena. Es un momento
muy precioso de comunión con Dios cuando participamos en ella. Expresamos a Dios nuestra gratitud por la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo inocente, quien no tenía ninguna culpa, tomó nuestro lugar de culpabilidad para redimirnos. También al participar de la Santa Cena nos sentimos gozosos al pensar que tenemos el mismo privilegio que aquellos que estuvieron sentados aquella noche con Él. Sabemos que tenemos comunión con Él de igual manera. También hay gozo en nosotros porque aunque esto anuncia la muerte, como Él muy bien lo dijo, nosotros sabemos que resucitó después de haber puesto su vida en expiación por el pecado. La última cena no fue el fin, sino que Él ahora vive y ha sido glorificado por el Padre. Y así como Él vive, nos ha dado vida a nosotros los que creemos de todo corazón en Él. La cruz del Calvario fue simplemente el lugar donde Cristo Jesús logró todas las bendiciones a través de ese sacrificio, con las cuales ahora nosotros somos bendecidos. Hoy nosotros que creemos en Él y seguimos sus enseñanzas, también en esa cruz, en ese sacrificio, Él logró el perdón de nuestros pecados para obtener nosotros salvación y vida eterna juntamente con Él. Todo eso recordamos y anunciamos al ser partícipes de la Santa Cena. Es por eso que su palabra nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Amados, nunca olviden esto, pues participar de la cena del Señor es algo maravilloso, pero también algo que requiere mucha responsabilidad. Dios les bendiga mucho. A esta hora vamos a orar. Hemos terminado ya con la lección número 7. Todo el tema fue acerca de la Iglesia de Cristo. Bueno, y como recordarán, hoy estuvimos hablando acerca de las ordenanzas dentro de la Iglesia. Ahí donde tú te encuentras, únete conmigo en esta breve oración para darle gracias al Señor. Amantísimo Dios y Padre que esté en los cielos, bendito Dios eterno y soberano, a esta hora venimos delante de su presencia a presentarnos, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor y Salvador. Y le pedimos, Señor, que sea usted escuchando nuestra oración y nuestro clamor, por medio del cual le damos gratitud, por medio del cual, Señor, estamos clamando y diciendo que estamos agradecidos, Señor, por ese plan maravilloso de redención, porque su Hijo amado tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Aunque Él no merecía estar allí, lo hizo por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esa salvación que usted ha logrado para nosotros a través de su sacrificio. Le damos la gloria, la honra y la alabanza porque usted la merece. Bendito Dios, a esta hora también damos gracias por estas enseñanzas que hemos podido compartir con nuestros hermanos. Le pido que sean de bendición y lleguen a las personas indicadas, aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar este tipo de enseñanzas y quieren aprender. Bendiga sus vidas, bendiga las de sus familias, Señor. Sea usted abriendo puertas para todo aquel que tiene necesidad, Señor, y sea usted supliendo conforme a sus riquezas en gloria, bendito Dios. Le damos la gloria, la honra, la alabanza y le pedimos una vez más, Señor, si alguno de los que está escuchando este audio está pasando por momentos difíciles, por una enfermedad, Señor, terminal, cualquiera que sea la índole, Padre, en el dulce nombre de Jesús le suplicamos, sánelo. Sánela, Padre eterno, para gloria y honra de su nombre. Sánelo, bendito Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, estimados oyentes, hasta aquí con esta enseñanza. Esperamos puedas escuchar las próximas que vienen. No olvides que también tenemos estudios acerca de lo que es la historia de la Iglesia cristiana. Bueno, ya terminamos lo que es el primer periodo conocido como la Iglesia Apostólica y vamos a entrar primeramente, Dios, esta semana o la que sigue en el segundo periodo, el cual se conoce como la Iglesia Perseguida. Dios les bendiga mucho, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.